Listo, jóvenes, buenas noches con todos. Vamos a continuar la clase que habíamos empezado el día lunes respecto a lo que concierne con lo que es gestión del proyecto. Sí, en este caso estábamos hablando del ciclo de vida de un proyecto. Ahí nos habíamos quedado. Empezamos a ir analizando cada una de las partes. Si de las fases del proyecto habíamos abordado lo que es el diseño, habíamos hecho un ejemplo en cuanto a sus anteproyectos y un ejemplo general en cuanto a instalaciones eléctricas. La parte de planificación también ya fue abordada, ¿sí? Enfocado desde lo que es la definición de las actividades y el alcanzar los objetivos. Habíamos ya visto la parte de ejecución. Una vez que ya tenemos el diseño, tenemos definidos los objetivos, ¿sí? Las especificaciones técnicas, el alcance y las posibles actividades de tareas a realizar, ¿sí? Pasábamos a la planificación. Sí, donde ya teníamos o donde se establecía ya un plan de seguimiento, ¿sí? Un plan de seguimiento. Estaba en la fase de planificación. Entonces, en la ejecución ya se pone en marcha lo que se planificó, ¿sí? Puesta en marcha de la planificación, ¿sí? Realizada en la fase anterior. Esta fase combina la gestión, habíamos resaltado, y el trabajo técnico, ¿sí? Tienen que ir de la mano. Porque justamente, y donde habíamos quedado en seguimiento y control, es donde se va a evidenciar todo esto. Habíamos dicho que esto es bien importante entenderlo, ¿sí? Que la aplicación del plan, ¿sí? Es para determinar qué correctivos se deben tomar. Una cosa que deben ver es que aquí ponen, y es verdad, que es casi imposible que una planificación se ejecute tal cual como se la planteó. ¿Sí? Hasta ahí habíamos llegado y la pregunta, me acuerdo que quedó planteada, es del ejemplo con nuestras asignaturas. Nosotros hacemos el plan de estudio de la asignatura, el famoso PEA, ¿no es cierto? Ese, como su propio nombre lo indica, es el programa o la planificación que se tiene de la asignatura. Aquí es la pregunta. Han visto, y ustedes ya han pasado por varios periodos, al final del periodo lo que se suele hacer, cada docente hace, es imprimir el famoso seguimiento al PEA, ¿sí? Y lo firma el representante del curso. Aquí vuelvo a abrirles el debate. ¿Realmente eso se consideraría como seguimiento y control? Esa es la pregunta. Vamos a ir participando en esta parte para que quede claro. Vamos con Andrés Méndez. Buenas noches, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Ya, listo. Para ejemplificar lo de seguimiento y control, estaba tomando como referencia el PEA de las asignaturas, lo que al inicio cada docente elabora, ¿sí? Y donde se planifica los contenidos de la asignatura que va a impartir, ¿sí? Esa es una planificación. De ahí lo que la siguiente parte sería que se hace es al final del periodo, cuando se imprime esa planificación, el seguimiento al PEA, y se les hace firmar a los estudiantes representantes, ¿sí? Entonces, bajo ese ejemplo del PEA, es
un seguimiento y control que se realiza con la firma de ustedes en el seguimiento al PA? Claro, esa es la pregunta. ¿Se hace seguimiento y control? ¿Se está haciendo un verdadero seguimiento y control? ¿O cómo debería ser el seguimiento y control? ¿A qué reglas se establecen? Vamos viendo. Vamos a abrir el PA. Si es un seguimiento, ya, vamos a ver. Justamente esa es la parte que usted debe tenerle bien en claro. Sí, vamos a abrir el PA. Ya, pero ¿por qué a ustedes se les hace firmar al final del periodo? Si es de seguimiento y control, debería ser una evaluación, yo qué sé, cada mes. Ya, eso es otra cosa, ¿sí? Las pruebas, las tareas, eso es parte del, bueno, primero del docente, los medios de calificación o de evaluación que él tome. Pero vamos analizando bien la información. Este es el famoso PEA. ¿Cuál es lo importante del PEA? Primero, que establece los objetivos. Sí, los objetivos. Y aquí viene la parte interesante. Unidad. Establece las unidades y establece los temas que van a ser tratados en esas unidades. Pero si ustedes ven, hay un tiempo. ¿Sí? ¿Cuántas horas clase? Son 1.8 horas. ¿Se acuerdan del diagrama de Gantt? En el diagrama de Gantt, usted ponía por este lado las actividades, ¿sí? Y establecía un tiempo, ¿no es cierto? Igualito que aquí en el PEA, mire, aquí están las actividades, dice elementos esenciales de la información. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? 1.8 horas clase, ¿sí? Y le da otros elementos más, como los objetivos de la asignatura, los criterios, ¿sí? El enfoque que se tiene, los recursos que utilizan, miren, entorno virtual, ¿sí? Aula virtual. Entonces están los recursos, están los objetivos, está la actividad y sobre todo está el tiempo, horas clase, 1.8. Trasladémonos eso a un proyecto que usted esté contratando con el Estado y usted está haciendo la instalación eléctrica de algún edificio, ¿sí? Del Estado. Entonces usted se pone como primera actividad instalación del tablero de fuerza, ¿sí? Tiempo estimado, usted se pone una semana, ¿sí? Entonces el seguimiento y control es ver esta actividad que dijo una semana, ya pasó la semana y hay que evaluarle. A ver, ¿cómo nos fue con la instalación del tablero de fuerza? No, todavía nos falta, estamos a la mitad, pero ya se cumplió la semana que se estuvo planificado. No, es que el que tenía que hacer esto se enfermó, no tuvimos la herramienta adecuada y por eso nos retrasamos. Entonces existe un retraso, no hay el cumplimiento conforme lo planificado y ese es el seguimiento. El determinar que nos desfasamos y el determinar que hay que tomar correctivos, eso es el seguimiento. Díganme ustedes, y debió haber sido, ¿a qué rato nosotros hicimos un seguimiento de que esta parte de elementos esenciales de la información nos llevó exactamente 1.8 horas? ¿Quién lleva ese registro?
Nadie. Sí, a grosso modo podemos decir que sí, vimos la unidad 1, vimos los elementos esenciales, vimos la interpretación de las fuentes, vimos los niveles de conocimiento. Sí, de cierta manera vimos cada una de esas subunidades, pero se cumplieron con lo que aquí estamos poniendo: 1.8 horas, 1.8 horas, 1.8 horas. ¿Se cumplió con eso? Yeah. Vamos allá. Este seguimiento se debe hacer al momento que se planificó. Por eso es importante el diagrama de Gantt, porque aquí con números de pronto no podemos apreciarlo de mejor manera. Si lo pusiéramos en diagrama Gantt, en esquema, en barras, lo podríamos ver de mejor manera, que era algo de lo que yo quise hacer en la guía de estudio. Si abrimos la guía de estudio, si abrimos la guía de estudio, aquí está semanas y aquí están las actividades. Si se dan cuenta que yo lo que intenté hacer en la guía de estudios es el famoso diagrama Gantt, ¿sí?, donde están las actividades y donde están los tiempos, donde están las horas que se llevaba. ¿Se acuerda que hablábamos de 1.8? Bueno, aquí le redondea y queda 2 horas, porque nosotros nos llevamos horas de 1.8. Entonces le asociamos 2 horas, ¿sí? Y lo que correspondía a un solo día, porque cada día recibimos 2 horas. El siguiente día recibimos otras 2 horas más. Entonces aquí ya se programó y se planificó. La primera semana vamos a ver los elementos esenciales y la interpretación de las fuentes. ¿Se tiene la planificación? Sí, pero aquí debíamos, cuando fuimos en la primera semana, debíamos haber visto ese particular. ¿Cómo podemos verle? Podemos regresarnos al aula virtual y podemos ver que la primera semana se dieron lineamientos generales del curso y se hizo la socialización del PEA. Se hizo esto, pero no se hizo lo que está acá en la programación. ¿Sí se dan cuenta? Ese es el seguimiento y control. Tengo aquí la planificación. Ahora sí, voy a ver la semana 1. ¿Di estos 2 subunidades? No. Aquí está el aula virtual y se ve claramente la primera semana, del 22 de junio al 28 de junio, lo que se dieron fueron lineamientos generales y la socialización del PEA. Vamos a la siguiente semana, del 29 al 5 de julio. Se hizo la evaluación diagnóstica, que no consta acá en la programación, ¿sí? Y ahí se empezó recién. Vamos a ver, ya me perdí. Y se empezó ya con la unidad 1, elementos esenciales de la información y la interpretación de las fuentes de la información. Entonces aquí se hizo un reajuste, ¿sí? Lo que debía llevarse toda una semana, o sea, 2 días, toda una semana en estos 2 subunidades, nosotros lo vimos en una sola clase. Lo vimos el día miércoles 1 de julio del 2020. Entonces, ¿se tomó un correctivo? Sí. Lo que debía llevarse una semana, nosotros la comprimimos en una sola clase. Entonces, como ven, sí se está haciendo un correctivo. Eso es seguimiento y control, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos para el seguimiento? Primero, tener la planificación. Y si se dan cuenta para qué sirvió este cuadrito de Excel, es bastante similar al diagrama Gantt. Tenemos las actividades, tenemos los recursos, en este caso el tiempo, las horas, y tenemos la distribución de esas horas a lo largo de la duración del periodo en este caso, tal cual lo dice el diagrama de Gantt. Entonces, con esta herramienta valiosísima ya puedo hacer el seguimiento. Entonces aquí el correctivo ha sido que, si bien es cierto, la primera semana no se la pudo recuperar porque se atendieron otros requerimientos. Incluso la segunda semana, la mitad también se la perdió porque se hizo la evaluación diagnóstica. Se trató de recuperar en la siguiente clase, a partir de las siguientes clases,
¿sí? Entonces, en la siguiente clase de la segunda semana y de la tercera semana ya llegamos a igualarnos, ¿sí? Entonces, se trató de alguna u otra manera cumplir con lo que estaba programado. Eso es seguimiento, pero esto debe estar en papel. Ustedes recién acaban de ver lo que se hizo para cumplir, pero si yo no les mostraba esta información, ustedes no hubieran sabido. O sea, seguíamos con las clases normales sin saber en qué parte estamos respecto de lo planificado. Por ejemplo, vamos a ver, ahorita estamos en gestión de proyectos, unidad 5. Vamos viendo dónde estamos en lo planificado. Unidad 5, gestión de proyectos. Y estamos aquí en la semana 14-15. ¿Sí? Aquí están semanas y aquí están días. Estamos en la semana 14 y 15. ¿Sí? Si vamos viendo que tuvimos en junio una semana, déjenme ver. En junio, sí, una semana. En julio son 5 semanas. Ya, esto es junio. En julio son 5 semanas. Sería 1, 2, 3, 4, 5. En agosto son 4 semanas. 1, 2, 3, 4. Y ahorita estamos en septiembre, la segunda semana. Estamos en la semana 12. Y nosotros ya estamos viendo lo que es gestión y evaluación de proyectos, que es lo correspondiente a la semana 14. Entonces, si se dan cuenta, nosotros en algún momento ya nos adelantamos un poco a lo que estuvo planificado. Entonces, entre que nos retrasamos y entre que nos adelantamos, compensamos los tiempos de tal manera que todo el PEA se terminaría en la semana número 18. ¿Sí? Eso es seguimiento y control. ¿Sí? Pero esto de aquí es lo que ustedes deberían estar firmando al final. Un documento como este, un documento, y no solamente al final, sino de pronto cada mes, deberían estar firmando aquí, al final de este mes, la firma del estudiante y del docente, del estudiante y del docente, del estudiante y del docente, que tienen conocimiento de que nos atrasamos, que hemos compensado, que de pronto un tema se reforzó y duró más tiempo del necesario, que de pronto utilizamos una tarea para reforzar y avanzamos más rápido, ¿sí? Entonces eso deben estar en pleno conocimiento, tanto el que hace como el que recibe, ¿sí? El contratista como el contratante. Los dos deben estar en conocimiento de ese seguimiento. Por eso yo les preguntaba, la hoja que ustedes les hacen firmar al final, donde dice se cumplió el PEA, ustedes cogen y firman. Pero lo que están diciendo es que se cumplió tal cual, así, idénticamente el PEA, lo planificado con lo ejecutado, cuando muchas veces no es así. Hay muchas veces, dependiendo del tema, de la asignatura y las circunstancias, que hay temas que quedan sin verse, por ejemplo. Entonces eso debe estar notado, ¿sí? No se cumplió con esta subunidad, o no se realizó tal o cual unidad, ¿sí? Debe estar plasmado y debe estar en conocimiento de las dos partes, ¿sí? No es que yo llevo mi seguimiento y al que me está contratando no le hago saber. No, los dos deben estar en conocimiento de este famoso seguimiento y control. Entonces, ahorita ya les he mostrado un ejemplo que lo vivimos cada periodo en todas las asignaturas. Aquí está la planificación, aquí están las actividades, aquí están los recursos, aquí está el tiempo, ¿sí? Entonces, como ven, es un proyecto. El proyecto de la asignatura en este periodo es un proyecto. Como les mencionaba al inicio, casi todas las cosas que hacemos son proyectos. Hasta la vida que nosotros llevamos, cada cosa. Quiero tener un vehículo, ya vamos por ese proyecto. Lograr tener un vehículo, lograr tener una casa, lograr tener una familia, lograr, tener un trabajo estable, tener un negocio. Cada cosa es un proyecto.
Entonces, esta asignatura que se les está impartiendo también es un proyecto que nace al inicio con su planificación y que tiene que hacerse el seguimiento y control. Entonces, volvamos a la teoría. Entonces, lo que dice acá, es imposible, ¿sí?, que una planificación se ejecute tal cual se estableció. Por eso es necesario hacer un seguimiento. ¿Sí? Es necesario hacer un seguimiento, porque es imposible cumplir con una planificación tal cual originalmente es planteado. ¿Sí? ¿Un seguimiento de qué? Del grado de realización de las actividades, de los recursos utilizados, ¿sí?, de cómo va evolucionando el presupuesto. Acuérdense que cuando ya son proyectos grandes, usted no necesariamente cuenta con todo el presupuesto. Digamos que a usted le contrataron, ¿sí?, para un contrato de 1 año, ¿ya? Construcción de un puente, póngale 2 años entonces, construcción de un puente, listo. Usted dentro de sus finanzas de pronto tiene capital para alcanzar el primer año, pero no para el segundo. Entonces usted se embarca y pide un préstamo a un banco. Pide un préstamo no para ahorita, lo pide un préstamo para el siguiente año. ¿De qué le sirve tener el dinero ahora que lo puede gastar? Sí, y más que nada, al momento no necesita, lo va a necesitar desde el próximo año. Entonces usted pide un préstamo, pero no para ahorita, sino para el siguiente año. Entonces con el préstamo sale el siguiente año. En este año usted tiene que salir con lo que tiene, ¿sí? Entonces usted tiene que hacer un seguimiento más exhaustivo, ¿sí?, en cuanto a los recursos y a la evolución del presupuesto. No le conviene adelantarse. ¿Por qué? Porque no tiene dinero para las siguientes fases. Entonces lo que le conviene es optimizar recursos y cumplir con los tiempos establecidos, hasta llegar al siguiente año donde ya tiene el dinero del préstamo y puede continuar ejecutando la siguiente fase de la obra, ¿sí? Entonces la evolución del presupuesto es muy importante en el seguimiento y control, ¿sí? Dice, cuanto antes se detecten las desviaciones, antes se podrá actuar y arreglar los problemas, ¿sí? Nosotros sabíamos que, por ejemplo, en el PEA no consta lo que es la primera semana, que es socialización del PEA, que es lineamientos generales, que es la evaluación diagnóstica. Eso no está dentro del PEA. Eso no está, ¿qué sería? Puesto como actividades, y más que nada no está colocado como tiempos dentro de la ejecución de la asignatura. Entonces, eso es algo que ya todos los docentes sabemos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos toca como docentes? Tratar de ajustarnos y compensar esos tiempos, entre paréntesis, perdidos. Dígame. Sí, por favor, bien que me hizo acuerdo. Aquí es para los jóvenes. Ante Boboy, Bone Jarry, Cabeza César, Camacho Leyes, Coral Bautista, Intriago Paul, Méndez Zambrano, Troya Bonilla, Vera Martínez Alina. A los que mencioné, sí, efectivamente tienen una reunión con el coordinador de carrera a las 9. Sí, entonces pueden nomás ir a la reunión. Ok. Ya se me fueron todos, creo. A ver, solamente quedamos con usted, mi estimado Gibson Zambrano. ¿Me confirma si me escucha, por favor? ¿Cómo vamos?
Ah, ya listo. Entonces, si usted también tiene que preguntar respecto a eso en la reunión, claro, no tendría ningún inconveniente. Entonces, como es el único que está conectado a clase, ya no tiene sentido continuar. Entonces, terminaría la clase y continuaríamos el día de mañana. Ah, no, la siguiente semana ya. Ok, listo. Listo entonces. Que le vaya bien.